que sea columnista, es una persona muy querida por la radio, por nosotros. Escuchamos y a la vuelta se vendrá seguramente música, tanda, Pancho Rodini, y vamos redondeando el programa. Y atención con esto, La soledad de las ratas lo va a presentar el doctor Cleo Sut, y me gustaría también que la oyentada se ponga por lo menos con una oreja más allá de ir picando algún raviol, algún gnocchi, Sí. o algo justamente al mediodía con esta nota que es una novela de terror y que nos va a gustar, Aníbal. Bien, Emi, le damos la bienvenida entonces a Gonzalo Alcácer al aire de los Nadies. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Esta semana fue de una intensidad infernal. Estamos viviendo momentos con muchísimo calor en el Congreso de la Nación, con unas calles cada vez más apretadas de gente y de pueblo que está luchando por sus derechos y no quiere permitir de ninguna manera que se los roben. Ya sucedió con los discapacitados, ahora está pasando con los universitarios, con los docentes, con los no docentes, también está pasando con todo el Hospital Garrahan en plenitud en las calles, y vimos y consideramos que tras ello también la lucha continúa dentro del Congreso de la Nación, y esta vez con los vetos o sin los vetos, pero con turbulencias. Ya se han manifestado dos posiciones con total transparencia esta semana. Como digo, que en las calles una amplia movilización popular fue frente al Congreso, que expresó que es hasta acá, ponerle un límite al Poder Ejecutivo, que no se puede llevar al extremo de aceptar lo que ocurre en las universidades o con las personas con discapacidad, con la ciencia y la tecnología, o con la atención en el Hospital Garrahan. Horas antes, el lunes, el presidente de la Nación había insistido en profundizar el ajuste al presentar un proyecto de presupuesto de la administración pública para el año que viene, con severas inconsistencias en las proyecciones macro y con anticipos de mayores recortes en áreas socioeconómicas claves. Vimos más de lo mismo, ¿no? En aquel discurso que como única novedad tuvo el tono mesurado del presidente, que dijo en pocos minutos, creo que no más de 15, 19 veces la palabra equilibrio fiscal como bandera, y no atendió en ningún momento los reclamos de los sectores afectados por la política económica. Se nota claramente que va hacia el ajuste permanente en sus decisiones. Y el contraste es evidente, como quedó demostrado en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron los vetos del Ejecutivo a las leyes sobre financiamiento de las universidades y la emergencia pediátrica, temas que ahora le toca debatir al Senado, claro está. El jueves, en tanto, la Cámara Alta rechazó el veto a la ley de adelantos del Tesoro Nacional, a los famosos ATN, a las provincias, a las 24 provincias de nuestro país, como tendría que indicar la Constitución, ¿sí? Para que esos fondos se distribuyan de manera automática y en las proporciones de la coparticipación federal, tema que ahora deberá tratar diputados. Quedó así bien en claro que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a rechazar la modalidad presidencial de gobernar a través del veto y el decreto. Poco democrático, ¿no? Una democracia débil en este punto y en casi todos. De por sí, hacer un paréntesis, hoy se cumplen 100 días de la detención
injusta a la ex presidenta y vicepresidenta de la Nación, en donde se va a manifestar su gente y el pueblo argentino con ello, ¿no? Ante el creciente descontento popular, el presidente Milei prometió para el próximo año una recomposición real del 5% en jubilaciones y en discapacidad, el 17% en salud y el 8% en educación, que de concretarse, en el mejor de los casos, representaría una pequeña mejora con relación a los enormes recortes ya practicados. Por lo tanto, en el acumulado de enero a agosto, el gasto primario corriente creció un 2,7% frente a igual periodo de 2024, pero decreció un 23,3% comparado con el mismo lapso del 2023. Y también, a la vez, decir que se derrumbó un 13,7% el gasto de capital. Nos referimos aquí a la inversión pública en infraestructura respecto al año anterior y el 82,8% con relación al 2023. También las transferencias a las universidades cayeron en un 30,7%. En los 8 primeros meses del año ya están cotejados con el acumulado en enero a agosto del 2023. La Superintendencia de Servicios de Salud, según datos elaborados por el CEPA, recortó su gasto un 56%. Los hospitales nacionales vieron caer sus recursos entre un 30 y un 38%, mientras la Secretaría de la Niñez y Familia sufrió un recorte de atención, 72%. También decir el 74% fue poda para los comedores comunitarios y merenderos, en tanto que el tijeretazo previsto para el 2026 asciende al 75% para el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Y las tendencias en medio de estas políticas regresivas, en la semana el tipo de cambio continuó en alza y quebró por primera vez el límite superior de las bandas establecidas en el programa con el Fondo Monetario Internacional. Bandas establecidas que de por sí tenemos que enunciar que ya se habían quebrado tras la participación del Banco Central en tratar de frenar al dólar, ¿no? El mismo banco que se vio así autorizado a vender reservas por 53 millones el miércoles y 379 millones el jueves, para terminar la semana del viernes con 678 millones, mientras el riesgo país pasó de una semana a la otra a ser duplicado. La interpretación del presidente Milei es que los mercados expresan el pánico político por el repunte electoral de la oposición. Además, según el jefe de Estado, nos castigan aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. El pánico político está generando una descoordinación en el riesgo país, dijo el primer mandatario, y ayer estuvo en Córdoba en una plaza que no juntó más de 2.000 personas. Decir que hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido, la parte irracional de la política, lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra. Esto reiteró luego que el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Esta solución
tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. De momento, los datos de actividad económica del segundo trimestre, publicados por el INDEC, indican que el Producto Bruto Interno se redujo un 0,1 respecto del trimestre anterior, con una gran influencia del consumo, que se retrajo el 1,1 mensual, en un contexto de caída de ingreso real de los hogares. No debería descartarse de parte del gobierno, ante el empeoramiento de la situación, la volatilidad y la tensión financiera, que se trate de generar temor en la ciudadanía con la idea de que un triunfo opositor en los comicios legislativos de octubre haría explotar la economía. Y en verdad, el agravamiento del cuadro económico y social ya es un hecho cuya responsabilidad solo debe recaer en el gobierno, más allá del engañoso lema de campaña del oficialismo: la libertad avanza o la Argentina retrocede. En esta coyuntura, vuelvo a traer a colación la síntesis frente a la experiencia neoliberal de los años 90 del siglo pasado. El único límite al modelo que pasaba y pasa hoy por la capacidad de resistencia de los ajustados. Es el único límite. Y me parece que la gente se ha despertado. Y parece también que el Congreso de la Nación marca esa sintonía. En realidad la marca la gente. El Congreso de la Nación sigue esa sintonía. En la conjunción de las calles y la voluntad electoral está la posibilidad, dentro del marco constitucional, de defender los derechos consagrados que fueron producto de conquistas históricas. Y les dejo la reflexión de que lo peor ya pasó, como dijo Macri, lo vuelve a decir Milei. No, lamentablemente no. Lo peor no pasó. Pero sí está en manos del pueblo que esto tenga un límite y que se ponga un límite definitivamente. Buena semana para todos. Los Nadies, un grito popular alumbrando nuestra cultura. Con la conducción de Emiliano Silvero.